En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por María, por las benditas almas del purgatorio. El patrono, Santo Tomás de Aquino, la fiesta de hoy. Patrono de todos los seminarios católicos del mundo entero y de todos los colegios católicos del mundo entero. Así lo dispuso el Papa León XIII, si no me estoy equivocando. Uno de los títulos de Santo Tomás de Aquino es ser doctor angélico. La Santa Iglesia Católica, ¿por qué le puso ese título o ese título? Porque, por dos motivos. Porque al igual que los ángeles, él tenía una pureza, la virtud de la pureza, contra los vicios de la lujuria, una pureza eximia, igual a los ángeles, que son espíritus puros. Siendo joven aún, cuando estaba en camino hacia París para hacer estudios y demás, y cumplir órdenes de los dominicos, él pertenecía a la orden de los dominicos, en el camino es raptado, cosas un poco que para los salvajes, a veces es raptado por su propia familia y llevado a ser encerrado en una fortaleza que tenía, una familia noble, porque no querían que él sea fraile dominico, y se llevó a la brutalidad por su propia familia. Ahí tienen un santo que tenía una familia que no hacía cosas tan santas. Espero que por las oraciones de semejantes santos todos se hayan salvado. Lo tienen encerrado y le introducen una mujer para que peque con esa mujer. Estaba encerrado y lo tienen una mujer para que él peque con esa mujer. Y la agarra de la chimenea que abre en el lugar un tizón o una madera prendida y hirviendo, y con eso la saca corriendo. Y después de ese hecho, y ahí tiene propiamente esa virtud de la pureza en grado eximio, él cae en una especie de sueño, llamemos así, extático, y ve que él es ceñido en sus muslos, en su lomo, en esta parte, con una especie de cinturón, llamemos así. Desde entonces, con esa visión que tuvo, nunca más tuvo ni siquiera movimientos o ni siquiera tentaciones, llamemos así, de tipo impuro. Fue un don de Dios que él quedó fijado, digamos así, en jamás tener ni siquiera tentaciones ya contra la pureza, que a veces, muchas veces, cualquier ser humano puede estar padeciendo a modo de tentaciones. Y ya saben, la tentación es neutra. Si uno la rechaza, se santifica; si uno la acepta, es pecado. No funcionan las tentaciones y son permitidas por Dios para nuestra santificación. Pero en este punto, desde entonces, él nunca más sintió ni siquiera tentaciones. Una pureza desde entonces eximia. Doctor angélico, ese es el primer motivo. Y la segunda derivación o característica de por qué se le llama también doctor angélico, porque al igual que los ángeles, tenía una inteligencia agudísima. Los ángeles tienen una inteligencia mucho más poderosa que los seres humanos. Sin duda que él no pasó a ser ángel, pero tenía tanta inteligencia, tan agudeza, tenía una agudeza tal en su inteligencia, que por este segundo título también mereció ser llamado doctor angélico. Su obra cumbre, la Suma. Y la Suma teológica, paradojas, murió en 1274, pleno siglo XIII, el siglo de oro del catolicismo. ¿Había defectos también? Sí, pero fue el siglo de oro, la cumbre de la cultura, de la escultura, de las catedrales, de las universidades, etc. Lo traigo a colación por lo de siempre: los enemigos del catolicismo, el oscurantismo católico, ¿sí? Mucho oscurantismo. La Suma teológica, cuando empieza, Santo Tomás dice que quiere hacer un texto fácil, y le aseguro que no es nada fácil, porque él veía que había otros textos de teología más difíciles. Entonces quiere facilitar a los estudiantes un texto que les quede más a mano, que facilitarles el estudio, un texto más fácil, valga la redundancia. Y uno se pregunta si la Suma, esa eximia sabiduría que destila, es difícil, y los alumnos reciben eso para que sea más fácil su estudio. ¿Cómo eran los alumnos de la Edad Media entonces para poder manejar semejantes textos? No, pero la Iglesia es el oscurantismo. Sí, mucho oscurantismo. Podemos decir que los alumnos de esa época, mejor dicho, cambio la expresión, que los profesores de esta época no llegamos a la categoría de alumnos de esa. Los profesores de hoy en día no llegamos a la categoría de simples alumnos de la época de Santo Tomás, porque
porque así se manejaban, con esa altura de textos. Y él lo hace porque haya algo fácil. Y dice, ¿cómo serían los difíciles entonces? Y la segunda expresión o pensamiento que les quiero dejar detrás de este mismo punto, se le llama doctor angélico también por la agudeza de su inteligencia. León XIII, al declararlo patrono de todos los seminarios para nosotros, y por eso hemos querido darle el brillo a una misa cantada, es nuestro patrono y de todos los seminarios, él dice, el Papa León XIII dice que lo declara patrono, les leo una traducción de una de sus vidas, para acabar sobre todo con la peste de tantos sistemas filosóficos falsos. El mundo está plagado de mentiras y de falsos sistemas filosóficos. Entonces, él quiere que sea patrono para que tengamos un medio y para incentivarnos para acabar sobre todo con la peste, dice el Papa León XIII, de tantos sistemas filosóficos que se apartan de la verdad. Vino el día que es todo un caos, esta situación que sufrimos los católicos. Qué bien que nos hace poder, con la gracia de Dios, siempre ir estudiando más, en especial a Santo Tomás de Aquino, pero todo el estudio de teología, para poder acabar con tantos errores que cunden. Y el ser humano, a tientas y a secas, o los católicos que intentamos luchar o que intentamos hacer algo, a tientas y a secas, vemos que igual, aunque hagamos los esfuerzos, y a veces todos los esfuerzos que podemos, siempre es tanto el cúmulo de cosas frente al cual nos encontramos, que terminamos viendo como tiene que ser un católico que en definitiva a mí me toca luchar, pero la solución la va a dar Cristo. Porque esto, al modo humano, hay que hacer todo lo que podamos, pero no va a haber un desenlace, porque se nos escapa, es tanto esta destrucción a través de la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, que debemos luchar, y siempre algo de bien uno hace, y siempre algo el apostolado crece, pero la solución de la situación, uso la palabra global, solamente la puede traer Cristo a través de su traducción. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.